estamos en comunicación telefónica internacional con la doctora Ana González. Ella es responsable, la directora médica de uno de los centros de atención donde fueron dirigidos las personas que fueron rescatadas. Buenas tardes, doctora. Le saluda Roberto Coronel. Estoy en compañía de Jorge Galeano, de Red Guaraní, un medio de comunicación de Paraguay. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes aquí con esta lastimosa noticia que enluta a todo América. Bueno, queremos saber la situación. Primero, ¿cuáles de estas personas rescatadas son las que están en el centro médico donde usted presta sus servicios, doctora? Aquí tenemos a 3 pacientes, 2 pertenecientes a la tripulación y uno de los jugadores del equipo de fútbol. Las 2 personas de la tripulación son Jimena Suárez y Erwin Tumirín, y el jugador de fútbol es Alan Ruchel. ¿Y se puede saber el cuadro clínico, la situación de estas personas, cómo están a estas horas? Sí, señor. Jimena y Erwin, que son los pacientes de la tripulación, se encuentran muy estables, en buen estado de salud, sin lesiones que comprometan pues su vida. El jugador de fútbol, el señor Ruchel, él tiene una fractura en la columna a nivel dorsal y se encuentra en este momento en el servicio de cirugía, está siendo intervenido, haciendo una estabilización de esa fractura. Se encuentra, pues posteriormente pasará nuevamente a la unidad de cuidados intensivos. Algunos medios, doctora, señalan que precisamente esta lesión del jugador Ruchel podría determinar una secuela muy severa, muy grave. Hablan incluso de paraplegia. Pues en este momento realmente el señor Ruchel no tiene ningún compromiso neurológico ni motor, y una vez se estabilice la fractura esperamos que no tenga ninguna consecuencia. Por el momento no podemos pues definir qué vaya a pasar más adelante, pero en el momento se encuentra estable y no creemos que tenga ninguna consecuencia motora para el paciente. Cuando oíamos los primeros reportes, doctora, en el caso, por ejemplo, de esta mujer que era parte de la tripulación, hablaban de fracturas múltiples. Aún así, usted dice que no hay una lesión que pueda comprometer su vida. Sí, no, ella se encuentra en hospitalización ya, le hicieron un lavado quirúrgico de las excoriaciones que tiene pues, en todo el cuerpo, tiene una pequeña fractura en un dedo de la mano y tiene un trauma en miembro inferior, pero ninguna pues, de las lesiones compromete la vida de la paciente. Y en el caso de estas 2 personas que formaban la tripulación, ¿se habla o se puede estimar un tiempo de recuperación? Pues es muy precoz decirlo, pero se deben dejar en observación mínimo de 48 a 72 horas, hacer todos los exámenes pertinentes para evaluar que no tengan lesiones que comprometan la vida, y de acuerdo a la evolución ya se determinará pues por los médicos cuándo se les dará salida. ¿Ellos están conscientes, se ubican en tiempo y espacio? Sí, los 2 pacientes de la tripulación están conscientes, el otro paciente en este momento está en cirugía, pero también está consciente, aunque bajo efectos de la sedación. ¿Sabe usted si es que ya conversaron con las autoridades o con algunos medios de comunicación respecto a cómo ocurrió esta tragedia, este accidente? No, ellos en este momento pues solicitaron no hablar con los medios de comunicación por el momento, simplemente han hablado con el personal asistencial sobre datos clínicos. Doctora, ¿qué manifestaron ellos al llegar dentro de todo lo que seguramente envuelve a la tragedia en sí, verdad? Pero decían, por ejemplo, que Alan Ruchel preguntaba insistentemente por sus amigos, seguramente refiriéndose, por supuesto, a sus compañeros del equipo, pero ¿llegaron a comentar algo? ¿Hablaron con ustedes? ¿Qué mencionaron? No, como le informé en este momento, solamente se ha hablado con ellos sobre datos clínicos, pero no nos han dado pues como información de lo sucedido en el accidente. Muy bien, perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta comunicación. Usted sabrá, es de interés general saber cómo están las personas que sobrevivieron a esto que es de conocimiento mundial y que todos han catalogado como una de las peores tragedias de los últimos años. Sí, claro que sí, aquí estamos, seguimos pendientes y esperamos por la recuperación de los pacientes que tenemos aquí en la institución. Doctora, gracias nuevamente, un saludo desde Asunción, Paraguay. A ustedes muchas gracias. Feliz tarde.